Nuestras redes sociales. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Si te gusta la música puertorriqueña, sintoniza Radio Puerto Rico. La música de los artistas, la música con la que tú creciste, la música de Puerto Rico la escuchas en un solo lugar. Radio Puerto Rico. Radio Puerto Rico es la música de mi gente. Radio Puerto Rico está disponible en todas las plataformas de streaming. O para más detalles visita www.radiopuertorico.com. Boricua como el Coquín. No te conformes con las noticias filtradas. Escucha la verdad en Noticias Generación News. Continuamos aquí en las noticias a la luz de la palabra. Qué bueno que estamos aquí conectados y continuamos con el tema de hoy. Dios crea y Satanás falsifica. Dios crea y Satanás falsifica. Me gustaría llevarles un poquito en la historia bíblica. Mire, en el mundo bíblico antiguo también había un espíritu que se manifestaba y del cual Jesús le advirtió a las 7 iglesias de Apocalipsis, a una de ellas, le dijo a una de esas iglesias que tenía que tener cuidado y que tenía contra ella, contra esa iglesia, el que toleraba a este espíritu. Este espíritu obviamente se conoce como el espíritu de Jezabel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se habla de Jezabel como la esposa de Acab, ¿verdad? En Primera de Reyes y en Segunda de Reyes, donde esta mujer era el poder detrás del trono para poder controlar, para poder manipular, para hacer todo lo que era espiritualmente, llevar al pueblo a la idolatría. De hecho, llevó al pueblo a la idolatría. Levantó profetas falsos de Baal que estaban levantando en los lugares altos sitios con imágenes de Baal para que adoraran a Baal. Y Jezabel fue la que llevó al pueblo a toda esta idolatría juntamente con su esposo Acab, que era el rey en propiedad. Pero Acab obviamente no detuvo a su esposa Jezabel en todas estas aberraciones y sencillamente siguió adelante con esto. Entonces Jezabel aparece en el Antiguo Testamento, aparece luego también después en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Y mire, Jezabel se compara mucho o la manifestación de este espíritu de Jezabel, que puede operar no solamente en una mujer, puede operar en hombre o mujer, no importa. Esta manifestación de este espíritu de Jezabel tenía varias cosas. Era un demonio de prostitución en el Antiguo Testamento, de pornografía, de placer, de control. Era un demonio de intimidación y de amenaza. De hecho, se dice que en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando estaban los templos a Baal y los templos a los diferentes dioses demoníacos que tenían, ¿verdad? Habían prostitutas sagradas que eran bien influyentes en esa época, que eran como decir las estrellas pornos de este tiempo, que eran las que llevaban a la gente a todo lo que era ese sacrificio y esa adoración a Satanás en cuanto a todo eso. Entonces, en el mundo antiguo y también en el moderno, Jezabel trata de llevar el sexo, y yo quiero que usted escuche esto porque esto es bien revelador. Lo que yo le voy a decir ahora es que la palabra no falla, la palabra se cumple, mi gente. Todo lo que encontramos en la Escritura, cuando vemos lo que estamos pasando hoy día, está profetizado, está dicho, está ahí en la Escritura. Mire, en el mundo antiguo y en el moderno, Jezabel trata de llevar el sexo que debería ser en el matrimonio, pues lo trata de llevar fuera del matrimonio. Trata de llevar el sexo que debería ser privado a ser público, ¿verdad? Trata de llevar el sexo que debería ser entre adultos a los niños, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo que está pasando hoy, ¿ok? Trata de llevar al sexo que debe realizarse como un acto de amor entre dos personas, ¿verdad? Un matrimonio, hombre y mujer que se aman, sino a un lugar de lucro y de dinero. Vemos hoy día cómo la industria pornográfica es una industria billonaria. Entonces Jezabel se convierte en la falsificación, escuche esto,
en la falsificación religiosa del sexo, porque convierte el sexo en una falsificación religiosa al ofrecer tu cuerpo como un sacrificio a los dioses. Entonces, cada vez que tú entregas tu cuerpo y cada vez que tú tienes sexo fuera de los estándares de la Biblia y lo que la Biblia dice, prácticamente tú estás entregando tu cuerpo a los dioses falsos de ese espíritu de Jezabel. Entonces, el espíritu de Jezabel, una de las cosas que hace es que borra continuamente, escuche esto porque esto es poderoso entenderlo, borra continuamente cualquier límite sexual. Y en nuestros días, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta para que se legalice la prostitución, se legalice la poligamia, se legalice, ¿verdad?, la pedofilia. Una de las cosas que ocurre es que en los Estados Unidos, ¿verdad? En ese aspecto significa que se trata de sexualizar a la niñez, que es lo que estamos viendo hoy a edad temprana a través del plan de estudios en las escuelas, en las plataformas de las redes sociales. Entonces, el resultado de todo este espíritu, mire lo que ha sido el abuso sexual de menores, que ha ido en un rápido aumento, en un aumento en la tasa pero increíble, un aumento brutal. ¿Y qué ha causado esto, mi gente? Mire lo que este espíritu satánico diabólico ha causado. Ha causado que aumente la tasa de confusión de género y sexual y de transgenerismo en esta generación que estamos viviendo hoy en día. ¿Ok? Mire si esto es tremendo, que en una encuesta, yo estuve leyendo en una encuesta que se realizó sobre conductas de riesgo en los jóvenes, y esta conducta la llevó a cabo el Centro para el Control de Enfermedades, confirma que el abuso sexual y los traumas relacionados y experimentados en la infancia por causa del abuso sexual causan difusión sexual, causan problemas de salud mental y de disforia de género, conductas que son bien poco saludables y que te llevan a la promiscuidad y a la adicción a la pornografía. Si hay un cáncer, escúcheme bien, que está destruyendo hoy la iglesia de Jesucristo, es la pornografía, mi gente. Es la pornografía, increíblemente. Increíblemente. Así que déjeme su comentario, déjeme su comentario por ahí sobre esto. Mire, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que juntos, ¿verdad? Todos estos demonios, ¿verdad? Y todas estas deidades que en el Antiguo Testamento vemos claramente que se adoraba a Baal, ¿verdad? Operado tras este espíritu de Jezabel y Acab, que era también otro espíritu de pasividad, por decirlo así. Juntos estos demonios se han apoderado de la cultura de Estados Unidos. Se han apoderado de la cultura de Puerto Rico, se han apoderado de la cultura de Latinoamérica, se han apoderado de la cultura de Europa. Juntos se han apoderado de muchos otros países en todos niveles. Se han apoderado a nivel político, a nivel educativo, a nivel espiritual, a nivel financiero. ¿Por qué? Porque ya no se esconden, sino que operan a plena vista. ¿Por qué operan a plena vista? Porque le hemos entregado el dominio sobre la cultura de nuestros países y naciones a través de nuestro propio pecado. Mire, iglesia y gente que me escucha y me ves, Baal y Jezabel trabajaron juntos en el mundo antiguo bíblico y eran como los demonios de mayor rango, presentándose como masculino y femenino en aquel momento. ¿Ok? Era increíble. Entonces, era adorar a estos incluía pecados sexuales de todo tipo. ¿Ok? Eliminar el sexo del matrimonio y la maternidad, crear una cultura de monetización del sexo, la adicción sexual, el sacrificio de niños, que hoy día en nuestro país, aquí en los Estados Unidos, el sacrificio de niños se lleva a cabo a través del aborto. Más de 60 millones de niños asesinados a través del aborto. ¿Ok? Increíble esto, mi gente. Entonces, aquí en los Estados Unidos eso comienza con la revolución sexual y la cultura en los años 1960. Desde el sexo, las drogas, el divorcio, el aborto, el feminismo que comenzó en los 70, ¿verdad? Este espíritu de materialismo, de consumismo que comenzó en los 90, el aumento de la cohabitación y la dependencia del gobierno, de la gente depender del gobierno junto con la disminución
de la asistencia a las iglesias a principios del 2000. La gente empezó a dejar de asistir a las iglesias a principios de la década del 2000. Y es por eso que hoy cualquiera que crea en la Biblia o incluso que crea en los valores tradicionales es tildado de un hereje, es atacado por una turba demoníaca de gente, ¿verdad? Y esto precisamente que le acabo de decir fue lo que sucedió en los tiempos de Elías. En Primera de Reyes y en Segunda de Reyes, que eso lo estamos viviendo hoy. Y si a eso le sumamos, escúcheme, si a eso le sumamos, mi gente, si a eso le sumamos la cultura abiertamente satánica que se ha apoderado de nuestra cultura, de nuestras escuelas, de nuestros hogares y aún de las iglesias. ¿Por qué? Porque el diablo está enfrente, en el centro de todo, prácticamente. Vemos el diablo en las películas, en los programas de televisión, en los podcasts, en la radio, incluso en libros para niños. Está en los clubes escolares. Hoy día, mire, yo estaba verificando ayer y estaba viendo en Twitter. Hay un grupo en Twitter que es un grupo de satanistas que ellos están creando clubes en las escuelas públicas de Estados Unidos para que los niños y los adolescentes puedan unirse a esos clubes después de la escuela y participar de esos clubes. Y esas noticias las hemos visto que han estado pasando por ahí. No son nuevas, yo no estoy diciendo nada nuevo, eso ha estado ocurriendo por ahí. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo estamos contrarrestando esto? ¿Verdad? Entonces lo vemos que está ocurriendo, ¿verdad? En todo esto, en los clubes escolares. Mire, solamente en Netflix hay una decena de títulos de películas que tratan sobre demonios. Encontramos, por ejemplo, ahí entre ellos Warrior Nun, Devil in Ohio, The Bastard Son of the Devil Himself is Lucifer, ¿verdad? Entre muchas otras cosas. Yo me puse a buscar con detenimiento, a investigar. Ahora, ¿sabe qué? Yo encontré una encuesta de Gallup que se llevó a cabo en el 2021. ¿Ok? Esa encuesta, comparte este programa, por favor, comparte este programa y déjeme su comentario. Una encuesta de Gallup en 2021 señaló que por primera vez, escuche, en la historia de los Estados Unidos, menos de la mitad de todos los estadounidenses eran miembros de una iglesia, de una sinagoga o aún de una mezquita. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que a lo largo de la Biblia, lo que vemos es que a lo largo de la Biblia Dios crea y Satanás falsifica. Eso es lo que vemos. A lo largo de la Biblia, Dios crea y Satanás falsifica. Mire, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios. Y cuando usted va después a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 al 10, si no me equivoco, habla de la obra de Satanás, de la obra de Satanás como poder, señales y milagros falsos. O sea, que utiliza tipo de engaños milagrosos. Entonces, una de las principales metáforas, mi gente, que utiliza la Biblia para describir la guerra espiritual es la luz contra la oscuridad o la luz contra las tinieblas. Entonces, Dios quiere que su pueblo viva en la luz. Dios quiere que tú y yo vivamos en la luz y Satanás quiere que vivamos en la oscuridad. Entonces, yo no sé si ustedes tienen en su casa, mire, quiero darle este ejemplo, que fue el mejor ejemplo que pude encontrar. En mi casa yo tengo uno de los interruptores de luz que hay en mi casa. Tiene el interruptor de prender y apagar, pero tiene al ladito también un dimmer, ¿verdad? Que usted lo sube y lo baja y usted sube la intensidad de la luz o baja la intensidad de la luz. ¿Cuántos han visto eso y saben de lo que estoy hablando? Es un regulador de intensidad. Prácticamente lo que se llama es un regulador de intensidad. ¿Ok? Entonces, mire, Satanás y las fuerzas demoníacas saben que si simplemente cambiaran todo de la luz a la oscuridad sería demasiado obvio y demasiado crudo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, las fuerzas del mal lo que hacen es que actúan en el mundo poco a poco. Vuelven las cosas cada vez más oscuras, como el regulador de intensidad. Poco a poco lo van haciendo cada vez más oscuras con la esperanza de que a lo largo de los años y de las generaciones, la oscuridad vaya ganando, ganando y ganando sin ser alarmante y sin ser muy obvia. Por eso es que hoy día, escúcheme, y esto se lo digo con temor y temblor en mi corazón, por eso es que hoy día usted ve a un gente cristiana que celebra Halloween y no le está malo.
le entienden que no está mal. Por eso usted ve hoy día gente cristiana que apoyan y no ven nada mal entre el matrimonio de un hombre y una mujer y una mujer. Por eso es que ustedes ven hoy día gente aún cristiana que apoyan todas estas ideologías woke y todo este tipo de cosas porque la luz se fue bajando tan poco a poco que no se dan cuenta que ya están en la oscuridad. ¿Ve lo que le estoy diciendo? ¿Ve cuán alarmante y cuán obvio es esto? Y es precisamente, escúcheme iglesia, y gente que me ve y que me escucha, es precisamente ese contexto donde se da el ministerio de Elías en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Las cosas se habían vuelto en el tiempo de Elías cada vez más oscuras. Y cada vez más oscuras durante las generaciones que pasaban. Pero Elías, escúcheme bien, Elías aparece y Dios lo levanta para encender la luz. Y Dios lo levanta para encender la luz. Y yo con todo el corazón quiero decirle, yo siento que Dios nos está llamando como Elías a encender la luz. Dios nos está llamando a ser los Elías de este tiempo. Dios me está llamando a ser el Elías de este tiempo. Dios te está llamando a ti a ser el Elías de este tiempo, a encender la luz. Enciende la luz en medio de la oscuridad. Tenemos que encender la luz en medio de la oscuridad. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Qué piensas de eso? Yo te voy a dar algunos ejemplos y con esto ya voy a ir terminando y quiero leer sus comentarios. Mire, es que esto es tremendo, mi gente, esto es tremendo, de verdad, de verdad. En ese contexto es que se da el ministerio de Elías. Entonces, las falsificaciones demoníacas, escúcheme, se denominan falsas en las escrituras e incluye todo. Incluye desde falsos maestros, desde falsos profetas, falsos apóstoles, falsas enseñanzas. Así, y es por eso que el discernimiento cristiano, mi gente, es la capacidad de usted poder distinguir correctamente entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que Dios crea y entre lo que Satanás falsifica. Yo le voy a dar algunos ejemplos de esto, de lo que Dios cree y lo que Satanás falsifica. Mire, le voy a dar algunos ejemplos. Ejemplo, ángeles versus demonios. ¿Ves? Dios crea, Satanás falsifica. Verdad versus mentira. Dios crea, Satanás falsifica. Llenos del Espíritu de Dios versus poseídos por demonios. Humildad versus el orgullo. Perdón versus la amargura. Adoración versus la idolatría. Pastores versus lobos vestidos de ovejas. Espíritu versus la carne. La iglesia versus el mundo. El cielo versus el infierno. ¿Ve lo que le estoy diciendo? Satanás siempre va a tratar de falsificar todo lo que Dios ha creado. El contexto social e histórico de la vida y el ministerio de Elías es la guerra espiritual mientras Dios busca sostener el reino que él creó. Y Satanás está obrando a través de una sucesión de reyes. En el tiempo de Elías, Satanás empezó a obrar a través de una sucesión de reyes demoníacos y de gobernantes que empezaron a caer en todo, a ser controlados por espíritus de maldad y de idolatría. Y no es lo mismo que está pasando hoy día. Dígame si no es lo mismo. Es lo mismo. Estamos viendo lo mismo. Estamos viviendo lo mismo, mi gente. Así que me gustaría leer sus comentarios y qué usted piensa de esto, porque verdaderamente hay mucha tela para cortar aquí. Yo tengo mucha tela para cortar, mucho. Y voy a estar hablando de esto en los próximos programas, ¿ok? Voy a estar hablando de esto en los próximos programas. Nancy me dice por aquí, tremenda información. Vamos a ver aquí qué dice Merari Rivera. Dice, aquí en Puerto Rico está también el gobierno, está la pedofilia en el departamento de la familia. Nancy dice, en películas de videos infantiles, ¿cierto es? Nélida Santana nos dice así mismo, esto es horrible en Netflix. Reinaldo les invita a todo el mundo a compartir. Y Edna está compartiendo. Juan Molina dice, no solo eso, pastor. Las iglesias dejaron de hablar de que es pecado para dar mensajes friendly mientras el gobierno promovió todas estas conductas. Exactamente, Juan Molina, tú acabas de dar en el clavo. Porque la iglesia ha estado dormida por todo este tiempo, pero es tiempo de encender la luz. ¿Cuántos van a encender la luz conmigo? Yo quiero saber de cuántos de los que están aquí van a encender la luz.
Yo quiero que usted encienda la luz conmigo. Tenemos que encender la luz y hablar la verdad en amor. Y como dice Nancy, porque un poco de levadura puede leudar toda la masa. Puede leudar toda la masa. Y Carlos nos dice aquí, todo está en tu interior. No creo que entes imaginarios de Dios. El diablo disputa tu alma. Y disputa por tu alma. Disputa por tu alma fuertemente. Viene tras tus hijos. Viene tras tu matrimonio. Viene tras la iglesia. Para engañar, para crear, para falsificar. Y trata de buscar que nuestra desobediencia sea el gancho de todo esto. ¿Cuántos van a encender la luz? Mire, por eso es que yo hago este programa, mi gente. Para encender la luz. No es para nada más. Yo sé que no soy popular en esto. Muchas veces uno se siente solo en esta lucha. Honestamente les digo, muchas veces uno se siente solo porque uno dice, ¿dónde están los demás colegas? Los demás compañeros del ministerio, pastores, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿Por qué están en silencio? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué callan? Están viendo esto frente a sus ojos, develarse completamente todo esto. ¿Qué está pasando? Mire, yo quiero terminar con esto. Desde el principio de la historia bíblica, el pueblo de Dios ha vivido bajo una presión constante de poder aceptar y rendirse a otros dioses. Y muchas veces la gente es como Salomón, que divide en su devoción. Usted sabe que Salomón dividió su devoción entre Dios y los dioses de las mujeres que él tenía como esposa. Sí, así ocurrió. Tristemente, esa es la realidad. Satanás trata de dividir nuestra devoción. Y el mensaje es claro. El mensaje es claro, iglesia, y gente que me escuchas y me ves. Las cosas siempre pueden empeorar y el gobierno suele ser el problema, nunca la solución. El gobierno siempre suele ser el problema, nunca la solución. Todas estas agendas que estamos peleando, que estamos batallando, con las que estamos batallando y contra las que estamos batallando, con las que estamos tratando de encender la luz, es el gobierno quien lo está apoyando a través de las leyes. Esa es la realidad. Esa es la realidad, mi gente, que estamos viviendo hoy en día en medio de nosotros. Pero he llegado hasta el fin hoy aquí del programa. Quiero, ¿verdad?, que usted siga escribiendo ahí. Si usted se va a unir conmigo a encender la luz. La razón por la que yo he continuado, a pesar de que no es fácil hacer un programa de lunes a viernes, generar contenido de lunes a viernes, es porque quiero encender la luz. Porque hay mucho pueblo de Dios con la luz apagada en oscuridad. Y es tiempo de encender la luz. Iglesia, gente, pueblo, enciende la luz. Únete conmigo a encender la luz. Y a seguir adelante. Así que todo el que esté ahí, ponga ahí hashtag encender la luz. Hashtag enciende la luz. Que podamos encender la luz en nuestras escuelas. Que podamos encender la luz en nuestros hogares, que podamos encender la luz en nuestras iglesias, que podamos encender la luz en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en donde quiera que estemos, aún en nuestras comunidades y en nuestro país. Que podamos encender la luz. Así que mi gente, Dios les bendiga, Dios les guarde mucho. Que tengan un fin de semana espectacular, pásenlo en familia, congréguense, ¿ok? Congréguense en su iglesia el domingo, adoren a Dios con todo su corazón, lleven a su familia a congregarse con usted, ¿ok? Estamos en una batalla, en una guerra espiritual y no podemos bajar la guardia. Enciendan la luz, enciendan el switch, no lo dejen apagar. Si usted entra a un lugar, que encienda la luz cuando usted entra, porque usted es luz en medio de las tinieblas. Recuerde eso. Dios te llamó y Jesús dijo, somos luz en medio de las tinieblas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones para todos.